Muy buenas tardes. Siempre en este tema de derechos humanos es importante hacernos una pregunta clave que va a guiar todo el estudio. Tiene que ver con quién viola derechos humanos. ¿Quién es capaz de violentar derechos humanos? Debemos decir que en principio el Estado como tal juega un doble papel bastante ambiguo. El Estado es el mecanismo, es el medio por el cual los derechos humanos y los derechos fundamentales se cumplen, pero a su vez es el principal violador de derechos humanos. Es decir, las obligaciones que surgen del derecho internacional, cuando hablamos de mecanismos de derecho internacional de protección de derechos humanos, el obligado principal, el que suscribe, es el Estado como ente, el Estado como persona jurídica, el Estado como estructura jurídica en representación de un territorio. En ese sentido, las personas individuales, los ciudadanos como tal, aunque tengan una conducta errática o delincuencial o delictiva o violenta o criminal, bueno, cuando actúan de forma personalísima, es decir, en el ejercicio de su libertad ambulatoria, en el ejercicio de su personalidad, perdón, no influidos por una por un funcionariado o ejerciendo labores públicas. En ese sentido, estas personas cuando violentan derechos de otras personas, cuando cometen crímenes, no realizan violaciones a derechos humanos. Y nosotros podemos decir, ¿verdad? Bueno, pero eso me parece ridículo porque efectivamente al matar dos personas, al matar tres personas, al cometer este tipo de delitos, al cometer robo, violación, etcétera, está violentando la esfera de derechos de una persona, los derechos de un humano. Y efectivamente en ese sentido tienen un punto a favor. Sin embargo, la categoría de derechos humanos es técnico-jurídica técnico-jurídica. Y en ese sentido, evidentemente, esta persona es un criminal y deberá responder ante las leyes de la República, en este caso, en el ejemplo, ante las leyes penales, por haber cometido un delito contra otra persona. Efectivamente, va a pagar ese delito o va a ser enjuiciado. Sin embargo, a nivel de categoría técnico-jurídica, él no ha cometido una violación a derechos humanos. Él ha cometido un crimen, un delito contra otra persona, un crimen contra un derecho de una persona que está jurídica y constitucionalmente protegido, que está garantizado y que ante su violación, es decir, ante un asesinato, ante un robo, ante una violación, tiene una consecuencia jurídica penal, que sería la cárcel o sería, bueno, lo que dependiendo del sistema jurídico. Pero no ha cometido o no ha entrado en la categoría de violación de derechos humanos, porque el que viola derechos humanos y también hasta cierto punto el que los hace cumplir es el Estado, es la figura, el ente jurídico estatal. Por eso, aquí la polémica que muchas veces organismos de derechos humanos o a veces asociaciones, ONGs y una institución interna, una institución apéndice, pero muy importante como es la Procuraduría de Derechos Humanos, tiene un papel bastante polémico en esta función, porque la función de estas instituciones o de estos entes u organismos no oficiales es denunciar las violaciones cometidas por el Estado. ¿Por qué? Porque la categoría jurídica correspondiente es derechos humanos. Y esa categoría específica de derechos humanos, el único que la violenta el que es capaz de violentarla es el propio Estado. No una persona. Una persona individual puede ser un criminal atroz y qué sé yo, un criminal en serie, por ejemplo, podría cometer en un año más homicidios que la fuerza bruta estatal, por ejemplo, policial o del ejército. Y podremos decir, bueno, pero una persona es peor el ente jurídico estatal, sí, pero la categoría es distinta. El criminal es un criminal serial, la peor basofia del universo, pero el Estado ha violentado derechos humanos. Derechos que está comprometido desde la Constitución con el ciudadano y a nivel internacional, comprometiéndose también a través de otros organismos y ante las demás naciones en cumplir una serie, un catálogo de derechos eh, contenidos en los diferentes instrumentos internacionales. Así que
cuando hablamos de derechos humanos, no solamente nos podemos fijar en el aspecto de que se está cometiendo una injusticia contra un ser humano, un ser de la raza humana, porque no tiene que ver eso, la categoría final. Lo que le da especificidad, por así decirlo, es un aspecto técnico jurídico, que sería que quien violenta y que también cumple derechos humanos es el Estado. La persona individual que comete delitos puede ser un criminal de lo peor, pero no entra en la categoría de derechos humanos. Asimismo, igual una persona individual, no jurídica, bueno, un funcionario que realiza un delito, por ejemplo, llega a su casa y por alguna acción comete violencia contra su esposa y la asesina, un feminicidio, homicidio agravado, como usted lo quiere llamar. En ese sentido, o sea, esa persona no ha actuado como funcionario, ha actuado como particular. Y aunque fuera el ministro o el viceministro o el diputado, no es un delito sistemático ni un delito de derechos humanos, sino que un delito particular, ¿verdad? No estaríamos en ese sentido en una categoría de derechos humanos. Así que la categoría de derechos humanos no tiene que ver que la víctima o contra quien se realiza sea un miembro de la raza humana, un descendiente del Homo sapiens. No, tiene que ver con que la categoría jurídica, que lo que le da especificidad, tiene que ver con que su incumplimiento o su violación o su irrespeto sea a partir de el ente estatal. Pero ojo, que también su cumplimiento tiene que ver con el Estado. Cuando una persona realiza una buena acción, por ejemplo, realiza en una fundación, ponen 2 escuelas de música, por ejemplo, muy probablemente esta persona ha hecho una buena acción, pero no está promoviendo propiamente los derechos humanos de los estudiantes. Efectivamente, les está dando un beneficio plausible que todos nos podremos alegrar por esa iniciativa, pero, no, pero la categoría jurídica propiamente no es eso. O sea, ha hecho una muy buena acción ciudadana, etcétera. Pero cuando el Estado establece un programa, una política pública de creación de escuelas de arte, de música, de pintura, etcétera, en ese sentido, el Estado está dando cumplimiento, está garantizando, está promoviendo el arte y la cultura a partir de obligaciones contenidas en convenios, en tratados de promoción de cultura. Es decir, está promoviendo derechos humanos. ¿Por qué? Porque la categoría jurídica es esa. Así que eso tiene que ver con derechos. ¿Por qué hablamos de violación y de cumplimiento de derechos humanos solamente respecto al Estado?